Bueno, este es el video de la explicación de la ALO automatizada. ¿En qué consiste esta ALO? Pues de forma sucesiva nos va a mostrar los resultados sin que el usuario tenga que intervenir de alguna forma, más que para introducir los vectores con los cuales se va a operar. Esta ALO va a contar con una pausa, la cual va a detener la transición de estos resultados para que nosotros podamos observar un resultado en específico. No vamos a explicar a fondo el funcionamiento de la ALU, pero sí necesitamos saber qué se necesita para que funcione y qué nos va a devolver. Para eso nos vamos a apoyar del RTL, donde observamos que esta ALU necesita dos vectores con los cuales operar, que sería A y B, el bit de acarreo necesario para la resta y otro vector llamado cell que nos va a ayudar a elegir entre estas dos unidades y las operaciones dentro de cada una de estas. Para implementar la automatización se ocupó un contador de estados que se basa en la transición de estados, es decir, que en cada uno de esos estados nos devuelve un número o el identificador de ese estado. Para saber cuántos estados necesita nuestro contador, se identificaron cuántas operaciones están disponibles dentro de la ALU. Entonces, aquí podemos ver que solo hay disponibles 6 operaciones. Por lo tanto, se requieren 6 estados. Estos estados se declararon desde el E0 hasta el E5. Y para seleccionar cada una de estas operaciones dentro de la ALU, el selector con el cual vamos a seleccionar las operaciones dentro de la ALU debe de llevar una cadena de bits en específico. Por lo tanto, también se debió identificar qué cadena de bits le correspondía a cada operación. Aquí podemos ver las cadenas necesarias para cada una de estas operaciones. Para explicar un poquito mejor el funcionamiento del contador, nos vamos a apoyar de la carta ASM, al cual podemos ver las transiciones entre los estados y qué nos va a devolver cada uno de estos estados. En este caso, cada uno de estos estados nos va a devolver tres variables. Una variable llamada SS1, que es el identificador del estado, el vector cell con la cadena de bits necesarias para seleccionar la operación dentro de la ALU y el bit de acarreo CIN, que solamente se va a ocupar para la resta. Para explicar la estructura general del proyecto tenemos el RTL. Del RTL podemos ver que se compone de dos módulos. El módulo de la ALU, el cual va a realizar las operaciones, y el módulo constop, que es el contador con la pausa que habíamos diseñado. Podemos ver que este proyecto tiene 4 entradas, los dos vectores con los cuales se va a operar, el CLK, que es el reloj de la tarjeta, y la pausa con la cual vamos a detener el contador. Y de salidas tenemos el cout, que es el bit de acarreo, y la salida de las operaciones, o el resultado de las operaciones, y la variable SS1, que es el identificador del estado, que se va a mostrar en un display de 7 segmentos. Vale la pena ver un poquito más de cerca de cómo se compone este contador. Se compone de un divisor de frecuencia, el contador, que es el eje principal de la automatización, y otro módulo llamado DP7, que es el que se va a encargar de mostrar el identificador del estado en un display de 7 segmentos. Aquí tenemos el código del contador, que es el eje principal de la automatización de la ALU, en el cual tenemos dos variables de entrada, que es CLK, que es el reloj, con el cual va a funcionar, y la pausa, con la cual vamos a detener el contador, y nos va a dar tres variables de salida. La variable de salida A, que es el identificador del estado, el vector llamado cell, que es el selector en la ALU, y el CIN, que es el bit de acarreo. Entonces, se declara un subtype llamado estado, que es una cadena de 3 bits, y los estados, donde cada uno de estos estados se le asignó una cadena que va a fungir como su identificador. Eh, Principalmente, este código va a trabajar con dos processes. Un process que va a establecer la secuencia que va a seguir este contador, y otro process que va a realizar las transiciones entre los estados y va a establecer la pausa. El process que trabaja con el estado actual va a establecer la secuencia que va a seguir el contador y va a establecer los valores de las variables de salida. Por ejemplo, si observamos el estado E0, establece que
la variable de salida cell va a llevar una cadena que es 0, 0, 1, que esta cadena nos va a ayudar a seleccionar la suma en la ALU y también va a asignarle un valor a sein, que es el bit de acarreo, pero en el caso de la suma no se va a usar, entonces por eso es 0 y va a establecer el estado siguiente de este estado. Y así sucesivamente con cada uno de los estados, hasta llegar al estado E5, donde se establece que el estado siguiente es el E0, regresando al principio de la suma. El proceso que trabaja sobre CLK, que es el reloj de la tarjeta, se va a encargar de hacer las transiciones entre los estados y establecer la pausa cuando sea necesario. Es decir, si la pausa es igual a 1, el estado siguiente es el estado actual. Es decir, que se va a mantener en el estado donde se activó la pausa, pero en caso contrario, donde la pausa es igual a 0, el estado actual va a ser el estado siguiente. Eso va a hacer las transiciones entre los estados. Aquí tenemos los otros dos códigos que componen el módulo ConStop. El código de DP7, que es el que se encarga de traducir el identificador de los estados a una cadena de bits para mostrarla en el display de 7 segmentos, y el divisor de frecuencia, el cual divide la frecuencia del reloj disponible en la tarjeta, para que nosotros podamos percibir mejor los resultados. Aquí tenemos el código del top que une todos los códigos anteriores para formar el módulo llamado constop. Como vemos, nada más se declaran las unidades. Este código no tiene mucha complejidad, por lo tanto no se va a explicar a detalle. Por otro lado, aquí tenemos el código del top general, el cual une los dos módulos de la ALU y el contador con la pausa. Como podemos ver, lo único que necesitamos para comunicarlos son dos variables de tipo signal, que es el sein, que es el bit de acarreo, y el selector, que va a llevar la información para seleccionar las operaciones dentro de la ALU. Y ahora pasemos a las pruebas en la tarjeta FPGA. Este es el video del funcionamiento de la ALU automatizada en la tarjeta. Pero antes debemos identificar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Estos tres switches son las entradas del vector A y estos otros tres switches son las entradas del vector B. Este último switch sirve para la entrada de la pausa. Este LED sirve para saber si el bit de acarreo está funcionando o no. Y estos tres LEDs sirven para decirnos los resultados de las operaciones. Y este display de 7 segmentos nos dice en qué estado se encuentra. Por ejemplo, ahorita está en el estado 0, que es la suma. Y ahora, si probamos metiendo un 4 en el vector A, que sería 1, 0, 0. Y en el vector B metemos un 3, que sería 0, 1, 1. Vemos que el resultado de la operación es un 7, que sería 1, 1, 1. Y si bajamos la pausa, que ya estaba funcionando, vemos cómo sucesivamente nos va a mostrar los resultados de las otras operaciones. Por ejemplo, ya ahorita si queremos ver la compuerta, no sé, o la resta, que es el que está en el estado 1. Aquí lo bajamos, vemos que la resta, que sería 4 menos 3, sería 1. Y aquí vemos el resultado, que sería 0, 0, 1. Por ejemplo, ahora, que sería en el estado 2 está la compuerta AND. Como vemos que la compuerta AND, al menos los dos bits que se están comparando deben de ser iguales, que deben de ser 1, 1. Entonces ninguno de estos son iguales, por lo tanto la salida es 0, 0. Y ahora en la compuerta OR, donde nos dice que al menos uno debe estar encendido, entonces se compara bit con bit y todos estos, al menos en uno, está encendido, por eso nos da la salida 1, 1, 1. Y en el estado 4, que le pertenece a la compuerta XOR, donde nos dice que al menos, bueno, los bits que se están comparando deben de ser diferentes, y aquí los bits de cada vector son diferentes, por eso nos da 1, 1, 1, y último es el negado de A. Entonces vemos que este único bit es 1, entonces se niega, es 0, y los otros dos bits están en 0, por lo tanto su negado es 1, 1. Y aquí termina el video.